Mucho antes de que sus cartas dieran forma al cristianismo, antes de sus épicos viajes por todo el Mediterráneo, hubo casi 3 décadas de silencio. Hoy vamos a sumergirnos en esos años ocultos de Saulo de Tarso, el hombre que estaba destinado a convertirse en el apóstol Pablo. Vamos a conocer al judío devoto que, sin saberlo, sentó las bases para el futuro revolucionario. Y es que, ¿qué es lo que nos hace quienes somos? ¿Nuestras raíces, la educación que recibimos, o es una de esas crisis que te sacuden hasta los cimientos y lo cambian todo? Bueno, antes de ser Pablo, él era Saulo de Tarso. Y para de verdad entender su increíble transformación, tenemos que conocer al hombre que fue primero, porque fue moldeado por exactamente esas 3 cosas. Así que, para empezar a desentrañar a Saulo, lo primero es meternos de lleno en su mundo. Y no era un mundo simple para nada. Él era un hombre que vivía literalmente entre 2 mundos, como atrapado entre 2 identidades y culturas que estaban en constante tensión. Fíjense en esto. Hasta tenía 2 nombres. Saulo era su nombre judío, para el mundo de la sinagoga, el de su comunidad, el de las tradiciones. Y Pablo era su nombre griego, para la calle, para el mundo grecorromano que lo rodeaba, un mundo que muchas veces era hostil. O sea, desde el principio, una vida dividida. Y nació aquí, en Tarso. Ojo, no nos imaginemos una aldea tranquila. Tarso era una metrópolis vibrante, con unas 300.000 personas. Era un punto de encuentro de culturas, de comercio, de filosofía, un verdadero cruce de caminos entre Oriente y Occidente. Así que, desde que nació, estuvo expuesto a un ambiente totalmente cosmopolita. Además, Saulo formaba parte de lo que se conoce como la diáspora judía, la dispersión. Esto significaba que su comunidad vivía lejos de Jerusalén, el centro de su fe, y esto implicaba una lucha constante, una lucha por mantener su identidad, por cumplir sus leyes en un entorno que no los entendía, resistiendo costumbres que chocaban con su fe y a menudo enfrentando hostilidad solo por ser diferentes. Pero, a ver, no solo el lugar donde creció lo hizo quien fue. Su mente fue moldeada de verdad con la mejor educación que se podía conseguir en esa época. Una formación de élite, diseñada específicamente para crear a un futuro líder. Miren nomás qué trayectoria. Empezó en su casa y en la sinagoga de Tarso, pero luego lo enviaron al mismísimo corazón del judaísmo, Jerusalén. Y no a cualquier escuela, sino a estudiar con el maestro de maestros de su generación, el legendario Gamaliel. Para que nos hagamos una idea, esto sería como ir a la mejor universidad del mundo a estudiar con el profesor más famoso y respetado. Un verdadero privilegio. Y el plan de estudios era brutal. Tenía que memorizar la Torá completa, dominar todas las tradiciones y además aprender a interpretar y debatir cómo aplicar esas leyes antiguas a la vida de todos los días. Era una inversión total en la tradición farisea más estricta, pensada para formar no solo su intelecto, sino toda su alma. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Si ponemos su vida en perspectiva, miren el contraste tan marcado con otro judío de la misma época, Jesús de Nazaret. Uno urbano, el otro rural. Uno con educación de élite, el otro un carpintero. Uno ciudadano romano, el otro un súbdito del imperio. Eran de verdad 2 mundos completamente distintos. Ahora bien, toda esta educación, toda esta formación tan rigurosa, no era solo para acumular conocimiento. Para nada. Le inculcaron una sola y poderosa ambición, una meta que definiría su vida, alcanzar el ideal del fariseo. Su vida entera giraba en torno a un objetivo, la justicia-santidad. ¿Qué es esto? Pues era la creencia de que si una persona lograba cumplir cada detalle de la ley de Dios de forma perfecta, meticulosa, sin un solo error, entonces podría presentarse ante él como justo, como intachable. Era, en esencia, una búsqueda de la perfección total, a través del esfuerzo humano. Y por lo que él mismo escribió años después, parece que lo estaba logrando. Él se describía a sí mismo como un modelo de devoción, súper celoso de las tradiciones de sus ancestros y en cuanto a la conducta que exigía la ley, irreprochable. Entonces, hagamos un recuento. Ciudadano romano, alumno del gran Gamaliel, un fariseo que se tomaba todo súper en serio, todo, absolutamente todo, apuntaba a que Saulo tendría un futuro brillante como un gran líder del pueblo judío. Su camino parecía totalmente claro y asegurado. Pero ya sabemos cómo son las cosas. Ese mundo que parecía tan perfecto, tan bien construido, estaba a punto de chocar de frente con una realidad que iba a hacer temblar sus cimientos hasta derrumbarlo por completo. La primera fisura en su mundo perfecto apareció por dentro.
Porque a pesar de todo su esfuerzo, de su dedicación casi sobrehumana, Saulo sentía en su interior una lucha, una frustrante incapacidad para cumplir la ley a la perfección como él quería. Y esta batalla silenciosa, créanme, lo estaba preparando para el golpe que vendría de afuera. Y esa crisis externa, la que de verdad lo cambió todo, llegó con un nombre propio, Esteban. Un judío, probablemente alguien que hasta estudió con él, pero que ahora formaba parte de esa nueva y problemática comunidad de seguidores de Jesús. Saulo estaba ahí, no como un espectador más, sino supervisando oficialmente la ejecución de Esteban, acusado de blasfemia. Pero mientras las piedras volaban pasó algo increíble. Esteban no maldijo a sus verdugos, al contrario, los perdonó. Y tuvo una visión, vio a Jesús a la derecha de Dios, una visión que, para la teología de Saulo, era simplemente imposible. Esto fue un cortocircuito total en la mente de Saulo. A ver, piénsenlo. Su creencia era, la justicia se gana cumpliendo la ley al pie de la letra. Pero ahí estaba Esteban, un seguidor de un supuesto falso Mesías, y parecía que Dios lo estaba recibiendo como a un justo. Saulo creía que Jesús era un blasfemo condenado por la ley, pero Esteban lo estaba viendo glorificado junto a Dios. Todo su sistema de creencias estaba viniendo abajo. La pregunta se volvió inevitable, imposible de ignorar. Si Dios mismo estaba del lado de los blasfemos, entonces, ¿quién era el que estaba equivocado? ¿Estaba mal toda la tradición de miles de años, o este hombre que moría tenía la razón? Fue en ese preciso instante que todo el ideal de Saulo se hizo pedazos. La base misma de su identidad, todo lo que había construido por 28 años, quedó demolido por las últimas palabras de un hombre que moría apedreado. El camino que él creía que era el único y verdadero, ya no lo llevaba a Dios. Y esto nos deja con una pregunta final que resuena hasta hoy. Cuando ese camino que se creía perfecto se derrumba frente a nuestros ojos, ¿qué se hace? ¿Nos aferramos a las ruinas, tratando de reconstruir lo que ya no existe, o nos atrevemos a buscar una nueva verdad? La profunda crisis de Saulo lo lanzó a un viaje que terminaría cambiando el mundo para siempre. Y esa historia, la de lo que pasó justo después en el camino a Damasco, la continuaremos en nuestro próximo análisis, así que no se lo pierdan.